Integral número 85, la segunda que hacemos por partes. X por e elevado a x. Vamos a escoger la x como u. Y con esta te explicaré cuál es el truco. No es que sea ningún truco, es un poco aplicar sentido común, pero te diré cuál es el criterio por el que esta elección funciona y la otra no funcionaría. Y lo vamos a generalizar a otras funciones. Ux, diferencial de v, todo lo demás. E elevado a x, diferencial de x. Entonces, la u la tenemos que derivar. Aparecerá diferencial de u, que es 1 por diferencial de x. Hay que añadirle el diferencial de x a todos los diferenciales de u y de v. Y esta la tenemos que integrar. Tenemos que hacer una mini integral de e elevado a x diferencial de x, que es la función más fácil de integrar de todas. Es e elevado a x. V es e elevado a x. Me fijo en ella, hago un reparto, a esta la llamo u, a esta la llamo diferencial de v. No voy a hacer como el anterior de ver que el cambio contrario nos complicaría la vida. Lo que voy a hacer es explicarte por qué funcionan estos y por qué no funcionarían los otros, pero eso ya no... Lo hemos hecho una vez. Ya has visto que si se escoge mal lo que ocurre es que la nueva integral se complica. Y entonces esa es la pista de que no se ha escogido u diferencial de v como tocaba. U la derivamos, la derivada de x es 1, diferencial de x, hay que añadírselo como coletilla, y diferencial de v la integramos. La integral de e elevado a x diferencial de x es e elevado a x. Muy bien, pues aplicamos el cambio aquí, el método de la fórmula de integración por partes. Entonces estas dos son lo que teníamos en la integral y es esta por esta, x por e elevado a x, menos la integral de esta por esta, e elevado a x diferencial de x. Entonces veo que llego a una integral que es más fácil de resolver que esa. Antes tenía x por e elevado a x, producto de dos funciones que no tenían nada que ver una con la otra, eso se me ha olvidado decirlo, pero bueno, ahí está. Todas las que vamos a hacer van a ser por partes, entonces tú mismo vas a poder ver, a comprobar cómo siempre son productos de dos que no tienen ninguna conexión. No es esto, no es x por e elevado a x al cuadrado, que ahí la derivada de x al cuadrado es 2x, que prácticamente lo tenemos, con un 2 y un medio fuera, ya tenemos ahí por completación de la regla de la cadena. No, es x y elevado a x. Y llegamos a una integral que es inmediata y más fácil que la que teníamos al principio. Entonces el resultado es x por e elevado a x menos, ¿cuál es la integral de e elevado a x? La hemos resuelto ya, e elevado a x más c. Aquí si se quiere se puede sacar un factor común, se queda x menos 1 e elevado a x, pero eso es una cuestión más estética que otra cosa. Se saca e elevado a x factor común, se queda x menos 1. Simplemente lo dejo ahí. Puedes comprobar que lo has hecho bien derivando o bien esta, aquí tienes un producto, no lo pierdas de vista, o bien esta, y también tienes un producto. Si derivaras, verías que se producen simplificaciones y al final se te quedaría como x por e elevado a x. Muy bien, ¿cuál es el criterio entonces? Porque alguien dirá, bueno, pues lo que veo es que la x siempre va a la u. Bueno, ten en cuenta el criterio para saber cuál derivamos y cuál integramos. Ten en cuenta que cuando nosotros escogemos aquí u y diferencial de v, una la derivamos y la otra la integramos. ¿Qué es más difícil en general? ¿Derivar o integrar? Es más difícil integrar. Entonces, escogeremos para integrar la función que claramente sea más sencilla de integrar. Entre una x y un e elevado a x, yo prefiero integrar e elevado a x, porque la integral de elevado a x es ella misma.
Si integro x, aunque pueda hacerlo, me quedará x al cuadrado partido por 2. Se complica más. La más sencilla de integrar es la exponencial. Entonces esa irá a parar a diferencial de v. O sea, la idea es que a diferencial de v vaya a parar la que claramente es más fácil de integrar. En el ejercicio anterior era x por coseno de x. Seno y coseno son muy buenas para integrar, porque prácticamente van rebotando una en la otra, salvo un cambio de signo que aparece algunas veces. Pero la integral del coseno es el seno, la integral del seno es el menos coseno. Esas son buenas para integrar, y la exponencial también. Entonces, ¿significa esto que la x siempre va a hacer el papel de u? No necesariamente, porque se puede encontrar con una que sea peor de integrar que ella, como puede ser el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es la peor de todas para integrarla. El logaritmo neperiano siempre se deriva. El logaritmo neperiano siempre viene aquí, como vamos a comprobar en la integral siguiente, que va a ser ilustrativa. Entonces, el criterio es tomar como diferencial de v la que claramente sea la mejor para integrar. Exponenciales, senos y cosenos. Vamos con la siguiente. Vamos con la 86, que será ilustrativa.